tema del día de hoy son propiedades de la materia. Para empezar, ¿qué es una propiedad? Una propiedad es una característica, ¿sí?, que tiene cualquier tipo de objeto, cualquier individuo, cualquier elemento, etcétera. Todo esto puede llegar a ser describible, ¿no? Y que, bueno, caracteriza al individuo, al elemento o al objeto como tal. El concepto de materia, así tal cual, es aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ahora, cuando nosotros hablamos de toda la materia y todo lo que ocupa un lugar en el espacio, estoy hablando desde los materiales que yo puedo percibir a simple vista hasta los que no puedo percibir, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, mi marcador tiene composición definida y por lo tanto tiene materia, lo compone la materia. Algunos otros elementos como los libros, como la tinta con la que escribo, etcétera, e inclusive todas aquellas partículas que yo no veo. Por ejemplo, cuando alguien se coloca un perfume, yo no veo el perfume, que las partículas estén suspendidas por ahí, sin embargo, sí lo reconozco. ¿Por qué? Porque estas partículas llegan a mi nariz y las puedo percibir como un aroma. Y entonces resulta que cuando yo hablo de aromas, estoy hablando de que esos aromas o esas moléculas que ocasionan este mecanismo de respuesta están compuestas por átomos, ¿sí? ¿Y eso a qué lleva? ¿Sí? Pues a que esté hecha de materia. Y cuando estamos hablando en general de la materia y de las propiedades que la constituyen, estamos hablando de que estas características nosotros las podemos agrupar dependiendo de cada una de las condiciones que posean las propiedades, ¿no? Entonces por ahí decimos, una de las propiedades o una de las clasificaciones dentro de las propiedades son las cualitativas. Nosotros vamos a tener todas aquellas que están compuestas por los órganos de los sentidos. Es decir, a estas se les conoce como organolépticas. Todo aquello que yo puedo ver, oler, tocar, etcétera, ¿no? Entonces por ahí algunas de los órganos de los sentidos pueden llegar a ser el olor, el color, ¿sí?, el sabor, la textura, ¿sí? Entonces todos estos pueden llegar a ser considerados como parte de las propiedades cualitativas de la materia. Una de las características de estas cualitativas es de que no son numéricas. También se me pasó a mencionarles, como no son numéricas, esto quiere decir pues que yo no las puedo contar, por lo tanto nada más las puedo describir, ¿sale? Ahora, en contraste con las cuantitativas, que aquí sí me voy a extender un poquito más. Dentro de estas cuantitativas yo voy a encontrar, bueno, que tengo dos grandes grupos que pertenecen a ellas. Dentro de ellas tengo las extensivas y posterior voy a tener las intensivas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Dentro de las extensivas, por ahí me dice que van a depender de la cantidad de la materia. Esto quiere decir que no me importa qué tipo de composición tenga dicha materia, sino más bien de qué cantidad, ¿sí?, de masa es la que constituye mi objeto o el material al que yo estoy refiriéndome. Por lo tanto, algunas de estas propiedades pueden llegar a ser la masa, puede llegar a ser el volumen, etc. Una de las características de estas propiedades extensivas es que siempre se suman. Siempre cuando yo adiciono materia a materia, ¿sí?, quiere decir que estas propiedades se van a sumar, por lo tanto se extienden o incrementan, ¿sale? Cuando yo hablo de las intensivas, ¿sí?, estas me dicen que no dependen, son independientes totalmente de la cantidad de materia, por lo tanto van a depender de las propiedades, ¿sí?, que tenga dicha materia. Es decir, nos vamos más bien a la composición molecular, ¿sí? Y bueno, dentro de esta composición molecular yo voy a tener, algunas de estas puede llegar a ser la densidad, la temperatura, los puntos de fusión, los puntos de ebullición, etcétera, ¿no? Una de las características, sí, y que en contraste está de las extensivas, es que las intensivas no se suman, ¿sí? Estas no se pueden llegar a sumar. Por lo tanto, cuando yo pongo a interaccionar materia con materia, esas características nunca se van a sumar, ¿sale? Ahora, un ejemplo de esto, ahora lo vamos a ejemplificar de manera hipotética. Imaginemos que tenemos un frasco con un volumen de 20 mililitros a una temperatura de 23 grados centígrados. Y a su vez voy a tener un segundo frasco que va a tener el mismo volumen y la misma temperatura. Al momento en el que yo voy a combinar uno con el otro, sí, y de hecho ustedes lo pueden hacer en casa, van a poder observar que el volumen sí va a incrementar. Al momento en el que yo coloco mis 20 mililitros de una solución en el otro frasco, o cuando las combino en un frasco nuevo, el volumen se incrementa o se combina
para hacer 40 mililitros. Sin embargo, la temperatura no la vamos a ver que aumente. La temperatura va a permanecer constante, ¿sale? Entonces, así es como nosotros empezamos a clasificar si son propiedades extensivas o si son propiedades intensivas.